Les decía que les deseo a ustedes y a sus familias un excelente año lleno de bendiciones y cosas buenas. De verdad que ustedes saben lo fundamentales que son para la gestión que estamos adelantando en esta Procuraduría, y solo de parte mía gratitud y reconocimiento por lo que fueron ustedes el año pasado, y estoy seguro por lo que podemos seguir construyendo en este año 2019. Para arrancar con los tres temas, en primer lugar, yo quería referirme al recurso de apelación que presentamos en relación con la concesión de un beneficio de libertad condicional al señor Guido Nule. Lo primero que debo decir es que lamentablemente ustedes saben que a finales del año ocurren goles en materia judicial, y este fue para nosotros un gol olímpico, y debo decirlo así porque no solo además es un caso aislado, como ya se ha registrado y por los medios de comunicación, podríamos describir esas últimas semanas del año 2018 como la Navidad llena de obsequios en materia de excarcelaciones para algunos de los protagonistas de la corrupción en Colombia. Y eso es lamentable, y eso hay que rechazarlo. Y tenemos que descubrir la forma de frenar esa tendencia, una especie de epidemia de excarcelaciones, aprovechando decisiones judiciales que en algunos casos, y no puedo generalizar porque no conozco específicamente los otros casos, tendremos que estudiarlos y ya les cuento cuál va a ser la estrategia de la Procuraduría para hacerlo. En este caso particular no hubo sustento jurídico para esa decisión. La Corte Constitucional ha sido clarísima en el sentido que para la concepción de la concesión de lo que se llaman los subrogados penales, que son los beneficios que se obtienen en la ejecución de una pena, hay que tener en cuenta la valoración de la conducta delictiva. Es decir, entre más grave sea el delito, más exigente y más riguroso tiene que ser la decisión del juez. Una exigencia y una rigurosidad que no se vio en este caso. Y no se vio en este caso porque estamos hablando de un delito para el cual no deben existir y no existen ese tipo de beneficios penales. Un delito de peculado por apropiación agravado, es decir, uno de los delitos más complejos que existen contra la administración pública, contra la moralidad pública, contra el patrimonio público de los colombianos. Por eso nuestra reacción fue inmediata. El Ministerio Público en muchos de estos casos no es notificado de estas decisiones de la ejecución de penas. Ustedes saben que dentro del proceso penal, una es la situación de la negociación de una pena que se da con la Fiscalía en el marco de un principio de oportunidad, pero otra cosa es la ejecución de la pena, en donde concurren una serie de beneficios para quien está condenado. En el caso particular de este caso, estamos hablando de una condena que se fue incrementando en la medida en que se subía la instancia, porque arrancó en un juzgado penal, pasó al tribunal y terminó en casación en la Corte Suprema, y fueron finalmente más de 20 años que se establecieron como condena en la sentencia definitiva. Y una indemnización que además por la magnitud del daño que se le hizo al patrimonio público, según lo dijo la Contraloría General de la República, sobrepasó los 160.000 millones de pesos. Esto para manifestarles la magnitud del delito que se cometió, y con un delito de este tamaño, los beneficios penales no tienen por qué ponerse en marcha como si se tratara de un delito menor. No se puede tratar de la misma forma a una persona que se robó una gallina y a quien se le pueden otorgar beneficios penales a quien defraudó el Fisco Nacional en esa cuantía. Luego, como resultado de todo eso, la Procuraduría decidió presentar un recurso de apelación contra esa decisión de un juez de ejecución de penas, y esperamos que prosperen los argumentos de la Procuraduría, no solo por lo que representa esto en el campo de lo jurídico, porque lo hemos dicho abiertamente, esto lesiona la confianza en la administración de justicia, esto mina la institucionalidad de la democracia en este país, esto genera una desconfianza en la ciudadanía en relación con sus instituciones de justicia que por supuesto tenemos que combatir, y por eso entre todos nos tenemos que sumar para evitar que este tipo de situaciones se presenten, porque lamentablemente existe una alta probabilidad de que se sigan presentando en este momento en Colombia. Yo por eso quiero resaltar que a partir de hoy, y lo acabo de tener una reunión con los procuradores judiciales en materia penal, vamos a constituir un grupo, una comisión de vigilancia
de vigilancia especial a esos procesos grandes de macrocorrupción en Colombia. A ver si podemos tener una especie de radar que nos permita ponerle la lupa a esos procesos y poder prevenir que este tipo de situaciones se presenten. Lamentablemente en estos casos, como en muchos otros, les decía, no hay notificación a la Procuraduría y nos toca siempre actuar ex post, es decir, después de la realización de los hechos. Por supuesto, en ejercicio de competencias constitucionales, la Procuraduría puede intervenir en los temas de ejecución de la pena y por eso hemos presentado ese recurso de apelación en el día de hoy. No podemos seguir aceptando, como ya lo he dicho, que la Navidad de las excarcelaciones se convierta en una situación normal y que los beneficios a los corruptos se conviertan en la regla y no en la excepción, porque hay es que erradicarlos absolutamente del ordenamiento jurídico colombiano. Ustedes saben, y con esto termino esta primera parte de la rueda de prensa, que los colombianos, independientemente de que no se haya pasado el umbral en la consulta del 26 de agosto, en la consulta anticorrupción, votaron precisamente para que se eliminaran esos privilegios. Hay dos proyectos de ley, un proyecto de ley que está iniciando su curso y que lamentablemente no tuvo mucho desarrollo, que está en primer debate, pero hay otro proyecto de ley que incorporó precisamente la imposibilidad de sustituir la detención preventiva por una detención domiciliaria. Ese tipo de privilegios no caben para los corruptos y no caben además porque para eso están las convenciones internacionales contra la corrupción. Si es del caso, y vamos a valorarlo caso por caso, ya sé que ustedes me van a preguntar de otros casos, por el momento estamos evaluando esos otros casos. Colombia tiene una serie de compromisos en el marco de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, de la OEA, en el marco de la Convención Global de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas. Y si se trata de poner en una balanza, en un equilibrio, ¿qué estamos defendiendo? Si lo que tenemos que proteger, que es la moralidad pública y el patrimonio público, o simplemente la rehabilitación de un condenado que ha incurrido en ese tipo de delitos, pues vamos a estar siempre del lado de la defensa de la moralidad y del patrimonio público. De tal manera que lo que esperamos es que no solo se aprueben en las sesiones del Congreso que comenzarán en unas semanas esos proyectos, porque es necesario replantear en ese sentido por completo la política legislativa y habrá que hacer más severas las penas en materia de actos de corrupción y de hechos de corrupción como está contemplado en las convenciones internacionales. El problema más grande que tiene Colombia en este momento es ese y por eso hay que combatirlo. Creo que puedo responder a algunas preguntas de ustedes y después me refiero a los otros temas, en relación específicamente con este tema de los beneficios otorgados a quienes han sido condenados por hechos de corrupción. Ustedes tienen la palabra. Yo creo, Rocío, primero que hay que respetar la expresión de la voluntad popular en la consulta anticorrupción. La gente rechaza rotundamente la posibilidad de otorgarle beneficios de libertad y concesiones a quienes están condenados por hechos de corrupción. Esa es la tendencia en Colombia, esa es la tendencia en las convenciones internacionales. Luego, lo que hay que hacer en primer lugar es lograr que se apruebe en el Congreso esa norma por la que votaron los colombianos el 26 de agosto y que en un proyecto que entiendo que ya va en tercer debate, donde ya hay una especificación de delitos que nunca deben tener ese tipo de beneficios, también lograr la aprobación legislativa de esa materia. Y hacer una gran reflexión sobre el papel del sistema de justicia frente a la corrupción. Es que la justicia tiene que ser implacable frente a la corrupción. Nosotros no podemos basarnos en excepciones, en tratamientos favorables a quienes le han hecho este daño tan grande a la moralidad pública y al patrimonio de los colombianos. Esa es una pregunta muy importante, porque fíjense ustedes que la concesión de un beneficio no opera automáticamente. Lo que hicimos nosotros en el recurso de apelación fue demostrar primero que no se valoró una conducta tan grave y lo segundo es lo que usted está mencionando.
aquí hay que reparar a las víctimas. Les cuento, yo participé, como ustedes lo saben, en la Constituyente del 91, y si en algo avanzó la Constitución fue en incorporar en el tema penal los derechos de las víctimas. Toda esta historia que ustedes han oído de la justicia, la reparación, la no repetición, que es la base de la justicia transicional, tiene un eje que son las víctimas, que es el eje además de todo el derecho penal. Aquí el señor Nule no pagó un solo peso de la indemnización que se le puso, y eso es más que suficiente para revocar esa decisión de libertad que profirió el juez de ejecución de penas. Es decir, si una persona condenada por un delito de esta naturaleza no le cumple a las víctimas, es suficiente para detenerlo, para mantenerlo en detención intramural y por supuesto para no aplicarle ningún tipo de beneficios. Ese tiene que ser el primer criterio. Uno, la magnitud de los delitos que se cometieron, que son actos de macrocorrupción. Estos no son actos de mini corrupción, sino de macrocorrupción. Y en segundo lugar, que efectivamente le hayan indemnizado y hayan reparado a las víctimas. Sí, yo creo que hay una mala valoración del juez. Eso no es estrictamente por una deuda civil, es por la reparación a las víctimas. Es que el delito le causa un daño enorme a la sociedad en su conjunto. El mal que causa la corrupción además es fuente de otros males. Yo lo he repetido muchas veces, cuando ustedes ven la magnitud de la macrocorrupción en Colombia, se dan cuenta además que en este momento ataca a los sectores más vulnerables de la sociedad. La corrupción en la salud, que se volvió moda también en Colombia, y la corrupción del PAE, atacan necesariamente derechos fundamentales de la comunidad y de la sociedad. Entonces no es una simple deuda civil, no es que le debe 3 pesos a una persona, es que tiene una deuda con la comunidad por la magnitud del delito que se cometió. Entonces son las dos cosas, la magnitud del hecho de corrupción y por otro lado lo que tiene que reparar en materia de indemnización a las víctimas. Nosotros tenemos que avanzar muchísimo más, y en esto las dos preguntas de ustedes son muy importantes, porque por ejemplo hay sistemas penales que tienen mucho más desarrollado la persecución de los bienes de los corruptos. Nosotros ahí nos hemos quedado atrás, y luego abiertamente, la extinción de dominio tiene que ser un mecanismo mucho más dinámico, mucho más efectivo, mucho más contundente en la persecución de los bienes de los corruptos. Ahí nos hemos quedado. Ustedes saben que nosotros pedimos la acción de extinción de dominio, nosotros no tenemos la competencia para iniciarla, le hemos pedido a la Fiscalía la extinción de dominio en los casos de Odebrecht, en los casos de bienes de personas vinculadas a ese proceso, y por supuesto tiene que darse una acción que se llama real, porque si algo que no acepta la ciudadanía es que fuera de penas bajas, de negociaciones en materia penal, además vuelvan a la normalidad y disfruten los bienes robados o resultado de fraudes que le cometieron al erario. Luego necesariamente en esa materia tenemos que seguir avanzando, y por eso hemos insistido tanto en que evolucione la acción de extinción de dominio como un mecanismo fundamental para luchar contra la corrupción. Sí, no necesariamente, lo que estamos pidiendo es que nosotros tengamos una participación. El Ministerio Público participa en los procesos penales, y en este caso sería coadyuvar a la impulsión, como se dice procesalmente, es decir, que la Procuraduría puede ayudar a impulsar la acción de extinción de dominio. No le estamos bajo ninguna circunstancia quitándole esa competencia a la Fiscalía General de la Nación. Si les parece, pasamos al de líderes sociales, salvo que haya otra pregunta. ¿Cuál es nuestra preocupación? Ustedes saben que desde el año pasado expedimos una directiva que fue hecha a muchas manos con los líderes sociales. Las acciones de la Procuraduría no han sido ni acciones unilaterales ni bogotanizadas y pensando únicamente en la represión o digamos dejando de lado lo preventivo, que nos parece que hay que enfatizar en este momento. Nosotros creemos que aquí hay que comenzar a derivar responsabilidades en relación
con la eliminación lamentable, con el exterminio de los líderes sociales, que es una verdadera tragedia humanitaria en Colombia. Ustedes saben cuál es el peaje ya del año 2018, no sé, y el 2019, peor todavía, que estamos casi con un líder social muerto por cada uno de los días de este año 2019. Nosotros vamos a convocar hoy la Mesa por la Vida. La Mesa por la Vida la creamos en la ciudad de Apartadó el pasado 23 de agosto, en una instancia de diálogo social a la cual asistió el señor presidente de la República y todos los ministros que tienen competencias en esta materia. Vamos a convocar la Mesa por la Vida a que en materia de acciones territoriales se vean los resultados. Nosotros hemos insistido mucho que las acciones y la creación de una política pública de protección de los líderes sociales no es un asunto que se crea desde los escritorios nuestros en Bogotá. Hay que ir a las regiones, hay que trabajar en los territorios y hay que trabajar con los líderes sociales. Vamos a convocar, por supuesto, al presidente de la República, a todos los ministros concernidos en esta materia, a los comandantes de la fuerza pública, a ver cómo es que vamos a partir de ahora a crear estrategias en los territorios de protección de los líderes sociales, conjuntamente con los líderes de esas organizaciones. Ese fue el compromiso de la Mesa por la Vida, que se suscribió con el alto gobierno en la ciudad de Apartadó el pasado 23 de agosto, a escasos días de la posesión del presidente Duque, y creemos que es un compromiso no solo con el futuro de este país, sino con el futuro del liderazgo social que está siendo cercenado por las balas asesinas de sectores que precisamente están solo empezando a esclarecerse en términos de quiénes son los autores materiales e intelectuales de esos crímenes. Nosotros hemos venido insistiendo que una política pública de protección tiene que ser una política preventiva, no es de nuevo llegar a las autopsias de los líderes sociales, aunque es importante esclarecer, repito, quiénes fueron los autores de los crímenes. Tenemos que evitarlo, tenemos que sensibilizar a las poblaciones, pero eso se hace en los territorios, eso no se hace con estrategias diseñadas unilateralmente por algunos estamentos públicos desde Bogotá. Luego estamos invitando a esa reunión, vamos a fijarle una fecha en la tarde de hoy, la haremos pública en las próximas horas y esperamos que haya un acompañamiento y una participación activa del gobierno nacional y de toda la fuerza pública, a ver si definitivamente vamos a ser capaces de proteger a los líderes sociales o seguir permitiendo este desangre que creo yo es el primer problema que tiene Colombia en este momento. ¿Alguna pregunta? Así es, yo creo que de eso es de lo que se trata. Los pactos se vuelven vacíos cuando no se cumplen y lo que queremos ver es exactamente cómo se está dando el cumplimiento de ese pacto por la vida que se dio en la Mesa por la Vida de Apartadó. Y para eso vamos a estar, repito, en los territorios. La convocatoria va a ser, vamos a definir exactamente cuál es el sitio, en los territorios y con los líderes sociales definiendo qué es lo que ha pasado en los últimos meses y cuál va a ser la aplicación concreta en esos territorios de una política verdadera de protección de los líderes sociales. Ustedes recuerdan que insistimos mucho, esta ha sido una política en términos de lo que ha diseñado la UNP, que ha sido más reactiva, ha sido más urbana, ha sido más centrada en algo muy general para todos los sectores, en donde no ha habido consideraciones de enfoques específicos, el enfoque de género, el enfoque étnico que es tan importante acá. Ustedes han visto como buena parte de los líderes sociales asesinados han tenido que ver con el tema de la defensa de los derechos territoriales. Este tema de las tierras ha sido el vector fundamental de los asesinatos de los líderes sociales. Luego, ¿qué vamos a hacer para protegerlos? No se protege en la misma forma a un líder sindical en una ciudad que una persona que está defendiendo los derechos territoriales en las regiones o en los territorios de Colombia. Luego eso es fundamental, tener ese enfoque diferencial en la protección de los líderes. Si se van a invertir tantos nuevos recursos en la Unidad Nacional de Protección, esto tiene que canalizarse a través de estrategias diferentes y no del enfoque tradicional que ha tenido la Unidad Nacional de Protección, que creo que es un enfoque superado por los hechos y por la muerte de los líderes sociales. Sí, nosotros hemos dicho que aquí hay una responsabilidad no solo de la fuerza pública, sino de los alcaldes y los gobernadores. Nosotros hemos iniciado
unas decenas de investigaciones en esa materia y esperamos mostrar logros y resultados muy pronto. Ha habido casos en que ha habido acusaciones que se han formulado, esas acusaciones no se han probado de manera suficiente, por eso no hemos actuado, pero lo que le queremos decir a la fuerza pública y de nuevo a las autoridades departamentales y municipales, porque este es un tema que es una obligación también para los gobernadores y para los alcaldes. Esto no es un problema del gobierno nacional, es que los gobernadores y los alcaldes tienen que garantizar la vida de los líderes sociales en los territorios y por eso es tan importante vincular en ese caso particular. Se lo formularemos además al presidente de la Federación Nacional de Departamentos, con quien yo me reúno esta tarde, para que la próxima reunión de la Federación Nacional de Departamentos se dedique a una reflexión sobre las estrategias de los gobernadores para la defensa de la vida de los líderes sociales. Y continuarán, por supuesto, las investigaciones en ese campo. Yo creo que hay que diseñar esas estrategias de seguridad conjuntamente con los líderes. Nuestra directiva, que ha sido, creo yo, un elemento de política pública el más importante porque ha sido aceptada por las organizaciones sociales, tuvo ese origen. Ellos son los que saben cuáles son las amenazas en cada uno de los territorios. Ustedes saben que las amenazas son distintas en Antioquia, en el Cauca, en el Catatumbo. Luego hay que diseñar, digamos, adaptada a las condiciones de riesgo que viven cada uno de los líderes sociales y no simplemente una aproximación que es transversal a todas las amenazas que se están presentando, con el enfoque diferencial. Unas son las amenazas contra las poblaciones étnicas, los indígenas o los afros, los campesinos, ya lo decía, la restitución de tierras. Entonces, ahí hay que pensar, es una estrategia mucho más concentrada en factores de carácter local que en una estrategia diseñada a nivel nacional que realmente va a seguir generando las dificultades que hoy estamos presenciando. Muy bien. Medimás. Nosotros hemos formulado unas inquietudes a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia Nacional de Salud. Nosotros estamos absolutamente convencidos que es una tesis peregrina e irresponsable sostener que la venta de Medimás es un intercambio entre particulares, es un negocio entre particulares. La salud de los colombianos no pertenece al tráfico mercantil de las cosas ordinarias. La salud de los colombianos es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución, reconocido en la ley estatutaria de la salud. La salud de los colombianos implica la prestación además de un servicio público donde hay recursos públicos. Y por eso le hemos solicitado y hemos recibido ya una respuesta. Ustedes saben que las entidades que supuestamente estarían sometidas a la venta están sometidas al control de la Superintendencia de Sociedades por irregularidades que se están cometiendo en el pasado. Es decir, estamos hablando de unos entes societarios que han tenido problemas en el pasado, cuyo historial es complejo y por eso es tan importante sostener que más que nunca vamos a tener prendidos todos los reflectores sobre cualquier transacción que implique negociar la salud de 4 millones de colombianos. Han sido más de una docena de acciones de la Procuraduría que se dieron durante el año 2018 y le queremos decir a los colombianos que vamos a estar más atentos que nunca a que sean los criterios de transparencia, sobre todo, de responsabilidad, los que primen en cualquier tipo de transacción que tenga como objeto la salud de los colombianos. Hemos recibido, como ya les he dicho, una respuesta de la Superintendencia de Sociedades, estamos a la espera de una respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud. A la Superintendencia Nacional de Salud se le han entregado una nueva serie de competencias en virtud de una ley que se aprobó el año pasado. Ojalá se multipliquen los controles y ojalá se haga respetar el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Pero solo quiero decirles que en este momento, dadas todas las dificultades que se han presentado con esa EPS, vamos a redoblar los controles para que la gente sepa que esta negociación, si se va a hacer, no se va a hacer dentro de la oscuridad de un despacho de particulares, sino de cara a la opinión pública, con todos los reflectores de los organismos de control, como lo he conversado con la Contraloría también, para que aquí los colombianos sepan qué se está haciendo y cuál es el futuro de su derecho fundamental a la salud.
Lo que está contenido en la valoración de la Contraloría, y eso es bueno, aquí sí me permito leerlo, porque originalmente se hablaba de una apropiación de 51.000 millones de pesos y la última tasación o valoración de esa apropiación ascendió, según la Contraloría, a 166.000 millones de pesos. Entonces ese es el margen, esa es la magnitud del ilícito y de los hechos de corrupción que se investigaron en ese caso. Por concepto del daño que se hizo, porque acuérdense ustedes que no se trata únicamente de devolver lo robado, sino se trata de tasar el daño. Ustedes han visto lo que sucedió en el caso de la Acción Popular de Odebrecht, y eso quiero recordarlo hoy porque es importante. Esta fue una decisión que se tomó en los últimos días de diciembre. A nosotros los señores de Odebrecht nos querían convencer que esto se arreglaba primero con el monto del ilícito en el caso de los 11.5 millones de pesos donde estaban el señor Morales, Gabriel García Morales y el señor Bula. Después Odebrecht subió a 20 millones de dólares. La Procuraduría siempre rechazó cualquier posibilidad de reparación en esos términos tan ridículos y se llegó a los 33 millones. Y lo que conseguimos a través de la acción popular que instauró la Procuraduría General de la Nación fue que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tasara eso en 260 millones de dólares. Es decir, una de las decisiones judiciales más importantes que se han dado por parte de un organismo judicial en un caso de corrupción como el caso de Odebrecht. Él me pidió la cita y por supuesto estamos a la expectativa de ofrecerle toda la colaboración. Como ustedes saben, nosotros tenemos 10 líneas de investigación de funcionarios públicos, de particulares, de todos los contratos de los diversos tramos de la Ruta del Sol, de Tunjuelo Canoas. Son como 12 líneas de investigación que tiene la Procuraduría. Ofreceremos por supuesto la colaboración en el caso particular de los dos casos en que la Fiscalía de OC se va a ocupar de este asunto, pero simplemente creo que es una reunión para, en el caso nuestro, ofrecerle toda la colaboración del Ministerio Público para que avancen sus investigaciones. No conozco exactamente cuáles son los temas que va a traer el fiscal ad hoc a esa reunión. La Superintendencia de Sociedades ha sido bastante solícita en ese campo, reconoció la importancia de ese mecanismo de vigilancia y control y nos ratificó que estará atenta a cualquier tipo de negociación, porque dadas las condiciones de las irregularidades cometidas por esa EPS, pues la venta de esa EPS está sometida a controles adicionales, lo que supone una vez más la falacia de venir a contarnos esa historia de que se trata de un negocio entre particulares. Sí. Sí, ustedes saben que la Procuraduría es una instancia de carácter disciplinario, no es una instancia de carácter penal, por lo cual nosotros solo participamos como Ministerio Público en las investigaciones de carácter penal, somos parte dentro de esas investigaciones. Luego hay quien lleva la voz cantante indiscutiblemente en la Fiscalía. Nosotros no tenemos ningún tipo de competencia para investigar al fiscal general de la Nación. Eso es bueno que la gente lo sepa porque hay grandes equívocos y simplemente creemos que lo que tiene que pasar acá es que tiene que funcionar la institucionalidad. Muchísimas gracias.